Oye, ¿qué te parece? No cedas una pulgada, dice Pompeo. Sí, bueno, pues es muy interesante porque ustedes saben, allá en Estados Unidos, los políticos que tienen aspiraciones electorales en lo inmediato, pues tienen que sacar un libro. Y es el caso de Pompeo, que además de eso, pues bajó 40 kilos, hizo ciertos cambios en su vida. Válgame. Y se presenta ahora como el caballo negro de la contienda republicana. ¿Por qué digo el caballo negro? Bueno, porque hay muchos otros que quieren ser y que están trabajando para ser, pero él probablemente le apuesta al hecho de que es la opción más trumpista sin Trump. Y que quizá por eso tenga algo que aportar, ¿no? Es decir, es más joven que Trump, tiene 58 años, tiene una reputación de ser más papista que el Papa, e incluso de ser más radical que Trump en una serie de temas, y además tiene un background que le hace idóneo para mucho del electorado republicano, siendo ex policía, siendo ex director de la CIA, siendo ex congresista y ahora siendo ex secretario de Estado, que también fue mucho más enérgico en ciertos temas que el primer secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, que se acordarán ustedes, pues no le aguantó los berrinches a Trump. Pero en lo que se refiere a México, es un libro interesante por lo que dice sobre China, por lo que dice sobre Corea del Norte, por lo que dice sobre el Medio Oriente, sobre el liderazgo de Estados Unidos, sobre la presidencia de Biden, etcétera. Pero lo importante quizá que los medios han destacado, pues es lo que nos cuenta sobre una negociación con México por allá de 2019, en donde pues palabras más, palabras menos dice cómo Estados Unidos y él en concreto obtuvo de México una serie de cosas pues prácticamente a cambio de nada, o por lo menos a cambio de no insistir en la amenaza arancelaria aquella con la que amanecimos en el 19, de que iba a poner 25% de aranceles Trump a cualquier cantidad de mercancías mexicanas. Y es este tema que más o menos pues ya conocíamos, no hay una gran revelación necesariamente muy novedosa de que México tuvo que acceder pues a este acuerdo. Bueno, Pompeo dice que fue entre los dos países, Ebrard dice que fue unilateral impuesto a México, pero como sea, el hecho de que se aceptara el Remain in México, ¿no? Es decir, que los deportados de Estados Unidos el quédate en México, sí, quedaran en México hasta su proceso de audiencia con un juez migratorio. A cambio de eso, se dejó de lado la amenaza arancelaria. Bueno, y por otro lado, el hecho de que Ebrard le preocupaba el impacto político que podía tener el anuncio de este trato, por lo que le habría pedido a Pompeo que quedara en privado, que no se dijera nada, y después que le habría pedido que se presentara en todo caso como una cosa unilateral de Estados Unidos, en donde México no participó. La entonces embajadora de México, Marta Bárcena, también sale en el libro, dice Pompeo que ella no estaba de acuerdo con el trato, y por lo tanto pues esto le beneficia directamente a la reputación de Marta Bárcena, que dice, sí, yo nunca estuve de acuerdo. Claro. Bueno, yo creo que esto es lo que ustedes decían, ¿no? Esto es la parte, digamos, medio frívola, medio novelesca, medio de lágrimas y risas. Anécdota. Bueno, la parte seria, yo creo que no es esa. La parte seria es la donde Pompeo describe que si va a haber un nuevo ataque terrorista, un nuevo 11 de septiembre, va a provenir de México, del lado mexicano de la frontera, sobre todo por estos espacios ingobernados en el país que están en manos del crimen organizado. Y este es un tema que yo creo que sí debería prender nuestras alarmas, mucho más que el chisme de cómo fue aquello del quédate en México. Obviamente él quiere ser presidente, y lo que hace
es exhibir desde su punto de vista cómo ha cuestionado la eficacia de las políticas de seguridad pública en México. Y otra vez volver a este viejo adagio que es la frontera con México como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos hacia un proceso electoral en noviembre del 24, en donde otra vez México va a ser la piñata. Pues a ver, hay un tema. Mark Pompeo, en esta parte de la cual tú hablas, que es la verdaderamente seria, señala que en caso de que haya un ataque terrorista, provendrá de México por el tema de los territorios ingobernables por la presencia del crimen organizado, los cárteles mexicanos. Esto de alguna manera es un anticipo para establecer su plataforma electoral o su discurso o su esquema de propaganda política, Arturo, ¿no lo sientes así? Con toda seriedad, porque no se da en un vacío, se da en un contexto donde están pasando muchas cosas respecto de ese tema. Hace un par de semanas se publicó un artículo importante en varios medios estadounidenses, obviamente, pues, afines al Partido Republicano, Fox News, entre otros, pero que aparentemente tiene una evidencia sólida de la forma en que básicamente más de 40 personas en la lista de potencial riesgo terrorista, que es una lista, digamos, sobre personas sobre las que pesa la sospecha que puedan desarrollar actividades terroristas en Estados Unidos, habrían cruzado Estados Unidos vía México en los últimos 12 meses. Además, hay una serie de cosas en el Congreso que nos ponen a pensar que esto es mucho más que un asunto de campaña. Okay. Dos representantes republicanos, uno de Texas, Crenshaw, y otro de Florida, Mike Waltz, presentaron esta iniciativa de ley para autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a actuar en contra de organizaciones delictivas en territorio mexicano. Obviamente esta ley puede vetarse, probablemente no avance, en fin, no importa si no avanza la ley, pero digamos hay una atmósfera en la que empieza a generarse la impresión de que hay algo que hacer porque la principal amenaza a la seguridad de Estados Unidos proviene de México, lo cual, bueno, pues para muchos podría resultar contraintuitivo frente a la guerra con China o la situación en Ucrania, pero eso es textual lo que dijo el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCall, hace poquito. Dijo, la principal amenaza a la seguridad de Estados Unidos es la debilidad de la política de seguridad de López Obrador, porque va a haber una difusa línea que nos va a hacer borrar la frontera de separación entre terrorismo, narco, crimen organizado, milicias de cualquier tipo, que se están apoderando decía Pompeo, ¿no? Se están apoderando de ciudades enteras a unos cuantos kilómetros de San Diego o del Paso. Bueno, eso es un asunto muy importante porque no solamente nos habla de una oferta electoral y de una estrategia electoral, que es hacer de México la piñata, sino también de la impresión cada vez mayor de que hay mucho por hacer en ese terreno y de que es peligroso. De hecho, todo esto de la publicación del libro se ve en el contexto también de una llamada del secretario de Estado al secretario de Relaciones Exteriores en México con el tema del fentanilo, que es el otro gran tema de la agenda estadounidense hoy día en México, y donde está clara la impresión desde Estados Unidos, incluso desde los demócratas, que México no está haciendo suficiente al respecto, ¿no? Arturo. Más allá de si extraditen o no a Ovidio, ¿no? Arturo, nos quedan un minutito. En México, desde el Morning Show que se transmite todas las mañanas en este país, bastaron 4 palabras para reventarle el libro a Mike Pompeo. Las 4 palabras fueron: ya empezaron las campañas, fecha 30 de enero. Sí, de acuerdo. O sea, todo lo demás, vale madre, pues no, o sea, ya empezaron las campañas y así es el asunto. Todo esto que estás planteando tú, que suena bastante delicado y que habrá que leerlo entre líneas,
Aquí no, aquí es el del Morning Show, dice cómo es el asunto y es por las campañas, pues. Sí, de acuerdo. Es una manera inteligente de echarlo a la basura. Pero el punto es que si por alguna razón los republicanos ganan en noviembre del 2024, vamos a tener esto otra vez como agenda de gobierno. Y no hace mucho, en abril del 21, hubo una política pública que apenas si se pudo detener, que era buscar designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual le daba la posibilidad a Estados Unidos de hacer un montón de cosas a nivel bélico. Entonces, bueno, más nos vale tomarlo en serio porque se está volviendo parte del dogma y de los, digamos, del Antiguo Testamento de todos los republicanos trumpistas. Cualquiera que gane, sea DeSantis, sea el propio Trump, sea Pompeo, sea John Bolton, cualquiera de ellos que gane, va a traer este tema bajo el brazo. Y es muy importante irlo anticipando porque ya empieza, nada más hay que ver los medios americanos para ver cómo presentan la situación en México, como si hubiera una guerra civil. Bueno, pues justo por no atender a tiempo este problema de imagen, reputación, prestigio, realidad, luego surgen problemas como los que tuvimos con la administración Trump por tantos años.